Bueno, así que esta mañana una vez más damos la bienvenida. El día de hoy, mis hermanos, hoy este domingo, que es un domingo importante, como todos los domingos, vamos a leer una vez más la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que sea Él ministrando este lugar, ministrando este momento, ministrando este tiempo de oración y de gozo. Mis hermanos, el día de hoy vamos a leer una palabra creo que bastante animosa, bastante importante, de bastante gozo, bastante alegría, y que yo creo que todos la hemos leído en algún momento, deberíamos haberla leído, y es bastante conocido, es uno de los salmos. Así que antes de leer en sí la palabra, antes de que nos paremos y oremos por la santa palabra, les pido que nos hagamos una pregunta, cada uno de nosotros, a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿nosotros somos afortunados? Esa es la pregunta. Y quiero que honden en sus corazones, en sus mentes, y se pregunten realmente, ¿somos afortunados nosotros? Y que no sea una fortuna de saber por gratitud lo que tenemos, sino que sea más allá. Vivimos como afortunados, somos felices, somos y tenemos gozo. Entonces, eso preguntémonos el día de hoy, porque de eso se trata la predica del día de hoy. Si somos o no somos afortunados. Y si no lo somos, yo creo que el día de hoy Dios nos va a llamar a que busquemos esa fortuna, esa felicidad que Dios nos manda. Así que mis hermanos, el día de hoy hablamos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Amén. Cuando todos tengan el libro de los Salmos, el primer capítulo, espero que todos digan amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a leer y vamos a leer los 3 primeros versículos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos orando, hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu obra. Gracias, Padre, porque nos pones en lugares que tú deseas, en lugares que son importantes, en lugares que son para gozo, mi Dios. Gracias porque nos das una promesa y porque quieres que seamos bienaventurados. Gracias, Señor, que esta palabra entre en los corazones, entre el tuétano, y así mismo esta palabra eche raíces, esta palabra de fruto, y nosotros seamos transformados según tú dispongas, mi Dios. En el nombre de tu amado Jesús de Nazaret. Amén. Sentémonos, hermanos. Y ahora sí, mis hermanos, pueden venirse más adelante. Tiene que decirle al pastor para que vaya. Bien, mis hermanos. Entonces, como vimos, hemos leído el Salmo 1. Y el Salmo 1, por eso decía, creo que todos lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos leído el Salmo 1 antes? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. El Salmo 1 es un salmo muy conocido y asimismo, aunque la fuente con precisión es anónima, asumimos o creemos que David también escribió el Salmo 1. Pero no hay una ciencia cierta en eso, porque incluso a diferencia de otros salmos, que a lo que empieza dice Salmo de David, Salmo de Natán, ¿no? En este caso no dice eso, pero todos asumen que fue David quien lo escribió. Para mí, hermano, lo importante es que en sí las personas encargadas e inspiradas en el Espíritu Santo para que la Biblia sea conformada en este canon, para que lo hayan elegido como el primer capítulo del libro de los Salmos, el primer salmo, la primera canción de alabanza puesta en esta Biblia, es porque es importante. Es
como el inicio, es como donde parte todo. Si hay más salmos, parten de aquí. Así que mis hermanos, yo les digo, lo voy a leer de nuevo. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si entienden cada palabra lo que se dice. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, ¿de quién se habla en este salmo? Muchas veces, cuando se ha hablado, se ha expuesto, se ha meditado en este salmo, normalmente nosotros como cristianos tomamos el salmo y decimos, ese soy yo. Sí, claro, porque no anduve en consejo de malos. Yo les pregunto, hermano, así interiormente hablando, ¿realmente de los que estamos aquí presentes nunca estuvimos en consejo de malos? Nunca. Sí, hemos estado. O por ejemplo, no estuvo en camino de pecadores. Y silla de escarnecedores, para los que no entiendan la palabra escarnecedor, significa un burlador. Un escarnecedor directamente es un burlador de Dios. Cualquiera que se burla de Dios, de la obra de Dios, de la palabra de Dios, de lo sagrado, es un escarnecedor. Entonces, mis hermanos, yo creo que nada más leyendo hasta aquí, yo les pregunto, ¿habla de nosotros? No habla de nosotros, mis hermanos, porque nosotros no hemos pasado ninguno de estos requisitos. ¿De quién habla el Salmo 1, mis hermanos? Y para que sea más lógico y más obvio, leamos el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y cuando nosotros hablamos de árbol plantado, hay muchos versículos que pueden fortalecer la idea que les voy a dar. Pero voy a escoger aquel versículo tan conocido que dijo el Señor Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué es la vid, mis hermanos? La vid es el árbol de uva. Y los pámpanos vienen siendo los manojos o los racimos de uvas. Nosotros somos eso, somos los racimos, el manojo de uvas está sujeto ¿de quién? De la rama del pámpano, de Cristo Jesús. Entonces, cuando aquí en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿quién es ese árbol plantado? Es Cristo Jesús. Y entonces eso es algo importante. El día de hoy yo les digo que reconozcamos. El Salmo 1 está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Y es obvio, si nos ponemos a pensar, es el primer salmo. Y sabiendo que toda esta palabra se hizo para hablar de Jesús, qué mejor presentación de aquel cantor que habló primero de Jesús. Sabiendo que en aquel tiempo, en el libro de los Salmos, es una recopilación de un montón de escritores, cantores, en el especial David. David creo que es el 90% que escribió los Salmos. David vio físicamente a Jesús. No fueron muchos años antes. Así que efectivamente, aquí el cantor estaba hablando de aquel varón. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, estaba profetizando. El escritor de este salmo está profetizando de aquel varón, de aquel único varón en toda la humanidad, en todo el tiempo, que no andará en consejo de malos, no estará en camino de pecadores y no se iba a sentar en una silla de escarnecedor, de un burlador. No. Dice, sino que ¿qué hacía el Señor Jesús? En la ley de Jehová estaba su delicia. ¿O no es verdad, hermano? El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, hecho carne, siendo Él en la misma palabra de Dios hecha carne, Él, cuando estuvo aquí, Él predicaba, Él oraba, Él hizo milagros. Y aún así, por diversas evidencias de la Biblia, lo que más el Señor Jesús hacía era meditar en la palabra de Dios.
Y como dice el versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. O sea, esto es algo tan ahorita que no nadie lo puede refutar. Incluso hasta en las series que hacen ahorita televisivas sobre Jesús, algo que ni en las películas no salía, ahora ponen aquel momento en el cual de pronto Jesús deja a los discípulos y dice, yo me voy. Y uno sabe que se va a orar, uno sabe que se va a meditar, o sea, se les desaparece, o sea, porque era algo que a veces, como que en las películas por tiempo no lo ponían, pero ahora ya nadie puede negarlo. El Señor Jesús se la pasaba meditando en la palabra de Dios de día y de noche, oraba, hacía vigilia. Así que mis hermanos, yo creo que no queda duda. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En su tiempo daría fruto el Señor Jesús. Y lo dio, estando en vida, después de su muerte, después de su resurrección. Y hasta el día de hoy, ¿da o no da fruto el Señor Jesucristo? ¿O no somos nosotros uno de esos manojos, uno de esos pámpanos, verdad? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿de quién habla, mis hermanos, con convicción? ¿De quién habla el Salmo 1? De Jesús. Habla de Jesús. Así que si por ahí alguien dice, no, pero el Salmo 1 habla de mí, pues entonces busquemos en el versículo 4. Y dice, no así los malos. O sea, si nosotros estamos presentes en este Salmo, es en el versículo 4. O sea, no así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aquí viene algo importante. En el versículo 5, en la congregación de los justos, mis hermanos, otra vez somos citados. Porque nosotros en el Salmo 1 estamos en distintas generaciones. Estamos al inicio como los malos, pero más abajo estamos como los justos. Y al final uno se da cuenta, en el Salmo 1 no cree que es uno solo el protagonista. Y se da cuenta que hay un protagonista, pero personajes, hay como 4. Hay el malo, hay el justo, los justos. Muchos de esos malos serán justos. Pero lo importante es, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis hermanos, como les dije antes, este salmo habla de Jesús. Pero la bienaventuranza, la fortuna de este salmo es de que sabemos que Dios en su misericordia mandó a Jesús a esta tierra para morir por nuestros pecados, para justificarnos. Y una vez que fuimos justificados, ¿qué ocurrió? Nosotros ahora somos llamados los justos. Y como los justos, ahora nosotros sí tenemos parte de este salmo. Así que sí podemos decir, ese salmo hablará de mí. Ese salmo está hablando de mí. Pero lo importante es saber de dónde parte. Porque este salmo habla de Cristo. Y como yo morí en las aguas con Cristo, y asimismo ahora yo tengo vida nueva, ahora yo estoy justificado. Amén. Y ahora sí podré decir que yo puedo ser ese bienaventurado, ese afortunado, ese hombre que tiene felicidad. Por eso el día de hoy, mis hermanos, yo les pregunté y les puse como la primera pregunta del día. ¿Somos afortunados? ¿Estamos conscientes? ¿Somos felices? Porque aquí esta palabra nos llama y nos dice que el varón que cumple todo esto es un varón afortunado, es un varón feliz. Y cuando hablo de varón, es varón y varona, por si acaso. Somos afortunados, o debemos ser afortunados. Debemos, porque si no lo somos, es porque algo está faltando. Y eso es lo enriquecedor de este salmo, porque este salmo es como la receta. Dice todo lo que cumplimos para que seamos y nos apropiemos de esa fortuna, de esa alegría, de esa felicidad. Es por eso, mis hermanos, que ahora lo vamos a leer para nosotros. Bienaventurado el varón o varona que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es ese consejo de malos, mis hermanos?
para nosotros. Y vamos a ver si lo hacemos. Nosotros anduvimos o andamos en consejo de malos. ¿Cuál creen que es el consejo de malos? El mundo, los caminos, la carne, grupo de personas. Efectivamente, hermanos, nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, aunque nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero y estamos justificados, muchas veces caemos en el problema que evita que no estemos en ese consejo de mal. Un consejo de mal. Por ejemplo, en estos tiempos tan conocidos con la tecnología, consejo de malo, lo más rápido que se me viene a la cabeza, son las redes sociales. Eso es consejo de mal. Los influencers. Sobre todo hay una gran juventud. Y decir así limitaría todo. Pero no, realmente personas adultas. No hay ahorita límite de edad. Pero a veces nos volvemos ciegos o fanáticos de seguir personas que nos pueden influenciar. Y lamentablemente esas personas no son de Cristo. No son personas que no tienen ni principios ni valores bíblicos. Yo les digo, ¿qué consejo o recomendación estamos escuchando, siguiendo? De un influencer que capaz que me puede enseñar cómo puedo tener muchos likes. O algún youtuber que me va a indicar cómo yo puedo tener éxito en este mundo. O cómo yo puedo tener una buena relación sentimental. Una buena relación amorosa. Incluso cómo llevar mis finanzas. Y todo bonito. Pero cualquiera de estos consejos, amorosos, financieros, políticos, si no están acordes de la palabra, todo eso pertenece al conjunto que forma el consejo de malos. Yo les digo, hermanos en Cristo, ¿estamos siguiendo consejo de malos? Hemos caído en esa red social. Librémonos de eso, hermanos. Porque es lo que dice. O sea, aquí yo nomás les digo, si por ahí uno dice, no, yo soy feliz, yo soy bienaventurado en Cristo Jesús, pero dentro de mí hay algo que me falta. Y aquí nomás, en el primer peldaño que vemos, ¿estamos en consejo de malos? Segundo, no estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es el camino de pecadores, mis hermanos? El camino de pecadores, la gente de una vez mal, hoy no estoy en el camino de esos malosos, de esos que matan, de esos que roban. Pero sin embargo, si nosotros vamos allá más allá en sí de lo que significa la palabra camino y pecadores, pecadores es el pecado hasta más chiquito. Nosotros somos pecadores y tratamos de librarnos día a día del pecado. Pedimos perdón. Pero nosotros mantenernos y andar en el camino de los pecadores, está hablando de que nosotros, aún sabiendo la palabra de Cristo, nosotros seamos copartícipes. Que nosotros, en su camino, en su vida, nosotros aprendamos su estilo de vida. Porque los pecadores están allá. Y acá también hay uno. Pero yo aquí en este pecado, yo lucho y le pido a mi Dios que me arranque este pecado. Y Dios me salva, Dios me justifica, Dios me limpia. Pero los que están allá afuera, ellos viven felices, abrazan su pecado, se gozan en ese pecado. Y aún con eso tienen un estilo de vida. Y a veces nosotros no solamente participamos en ese estilo de vida, queremos ser partícipes. Queremos ser partícipes de incluso de los frutos de la corrupción. O porque incluso el mismo hermano de Cristo, que de pronto corrompe una ley de tránsito, así de simple. Corrompe una ley de tránsito. Se pasó la roja, no se puso el cinturón, y de pronto cuando viene el vigilante a poner la multa, somos tentados a coimar. Porque decimos, esto es lo normal, esto es lo natural. Cuando nosotros pensamos que el camino del pecador es lo normal, lo natural, y caemos en él, es porque nosotros andamos en el camino de los pecadores. Lo mismo pasa con la corrupción. A veces, es verdad, no podemos hacer nada por evitarla, pero hay veces en que entre dientes la celebramos. Incluso nos gozamos de su consecuencia, porque nos favorece. Y hay cosas que no se pueden cambiar.
Camino de pecadores es estar en el mismo camino y disfrutar de un mundo en el cual las personas aplauden el aborto, aplauden ideologías que van directamente en contra a lo que dice la Biblia. Cuando nosotros aceptamos, asentamos o incluso apoyamos, porque vemos, uy, es que es vulnerable. En lugar de nosotros hablarle capaz a esa persona equivocada la palabra de Dios y decirle, Dios no quiere esto para ti, nosotros más bien vulneramos su actitud, lo abrazamos. Y está bien, amemos a cualquier persona que tenga otra ideología, amémosla, pero amémosla para salvarla. Pero si nosotros escuchamos que hay una ideología de género y nosotros no decimos nada, nosotros lo aceptamos, lo celebramos, estamos en camino de mal. No les digo, hermanos, que nos hagamos fóbicos de ninguna forma, ni homofóbicos, ni racistas, ni por diferencia de opiniones. Lo que les digo es que vayamos y podamos evangelizar, pero que no seamos cómplices. Eso es camino de mal. Y hay muchas transgresiones que hacen los pecadores. Y nosotros debemos cuidarnos. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos en el camino de los pecadores? ¿Estamos tan metidos en este mundo que estamos cayendo en el pecado de ellos o que somos cómplices del pecado? Porque como vemos en el versículo 2, es parte de por qué podríamos ser bienaventurados. Tercero, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Como les dije antes, un escarnecedor es un burlador de la palabra de Dios, un burlador de Dios. Cualquiera que se burle, que se ría o que no tome importancia a lo sagrado es un escarnecedor. Saúl, el rey Saúl, siendo el rey de Israel, habiendo sido puesto por Dios, él era un escarnecedor, él era un burlador, porque a pesar de que él intentaba ser un buen rey, él nunca tuvo importancia o respeto por lo sagrado. Y muchos habrán dicho, oh, Saúl de pronto un día va a la guerra, tenía que esperar a Samuel el profeta para que haga el holocausto, para que haga el sacrificio. Y una vez que se haga el sacrificio y teniendo respuesta de Jehová, tenía que ir a la guerra. Pero ya venían los filisteos, ya venían los varones de guerra a matar a los israelitas. No venía Samuel, no era tarde. Él entonces, como muchos de nosotros en este mundo, estamos acostumbrados a que nosotros tenemos que resolverla, ¿verdad? Tenemos que resolver la situación. Tenemos que ser eficientes. Tenemos que sacar esto adelante. Tenemos nosotros que salvar. Nosotros salvamos, hermanos. ¿Quién salva? Cristo. Dios nos da victoria. Por más aguerridos, astutos, osados que seamos, Dios es el que nos da la victoria. De esa forma, mis hermanos, ¿qué hizo Saúl? Saúl no se aguantó, no se esperó. Él mismo hizo el holocausto, él hizo el sacrificio. Algo que podríamos decir era una blasfemia. Él no tenía ni la postura, ni la función, y mucho menos la santidad y la autoridad para hacerlo. Estaba definido que solo Samuel debía hacer. Muchas veces hacemos lo mismo. Creemos, no, pero hay que hacerlo. No, pero es así dice la palabra. Sí, pero la palabra dice así porque está escrito en piedra, está en papel, pero nosotros tenemos que hacerlo como sea. Y Dios ve lo que hay en mi corazón, y Dios ve, entiende cuál es mi deseo, cuál es mi intención, y hay que hacerlo como sí hay que hacerlo. No, debemos tener respeto por lo sagrado, por lo santo. No debemos querer saltarnos, porque tal como Saúl, ¿qué hubiera pasado si Saúl se aguantaba y no llegaba nunca al sacerdote santo? Y venía el ejército filisteo y los mataba a todos. Yo creo que Dios tenía el poder, no sé, para resucitarlos. O para que en el momento ya cuando vinieran los filisteos contra ellos, de pronto venía un ángel y acababa con los filisteos. Pero Saúl, como nosotros, a veces pensamos que no, que si no lo hacemos nosotros, si no aprovechamos el tiempo, el momento, mundanamente hablando, y es por eso que en ese momento, hermanos, nosotros estamos sentados en la silla de un burlador, de un profano, alguien que no respeta. Esa frasecita, en la silla de escarnecedores,
no quiere decir que los escarnecedores están aquí y ellos me dan su silla para que me siente. Lo que significa es que esa es la silla del escarnecedor. Y yo me pongo en su silla. Y entonces en ese momento, así como cuando alguien se pone en un trono, yo me porto igual o peor que ese burlador. Yo me burlo de la palabra de Dios. Y eso pasa. Yo he visto, hermano, he sido partícipes de cristianos o que dicen ser cristianos, que cuando están en una conversación en el mundo con personas que para ellos son importantes y de pronto hablan una cascarita en contra de Dios o una burla contra un hermano en Cristo, ellos ni se quedan callados ni tampoco defienden a Cristo y a Dios. ¿Qué hacen ellos? Como para estar en el mismo ánimo. Y sí, ¿verdad? Y empiezan también en la burla. Pero ellos en su corazón dicen, bueno, pero Dios sabe la intención y además yo lo amo. No, mi hermano, no caigamos en la burla. Entonces, sepamos que es importante. Entonces, mis hermanos, sin importar cuál sea el aspecto, nosotros no podemos caer en esto. Porque como vimos, el consejo de malos va a ser que nosotros escuchemos no a Dios, no a la palabra, sino que escuchemos al mundo. No podemos escuchar al mundo. Segundo, hermanos, pongan atención, dejen que los hermanos pasen, pero pongan atención. Segundo, si nosotros no queremos estar en el camino de los pecadores, ¿qué debemos hacer? No debemos seguir negocios deshonestos, porque en el mundo hay muchos negocios deshonestos. Negocios que a veces parecen buenos, pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que no son negocios rectos, o al menos lo dudamos. Y aún así, a veces nos atrevemos a querer ser partícipes de esos negocios deshonestos. Y entonces estamos en camino de pecadores. Y yo les digo, hermanos, si usted como cristiano sospecha de algo chueco, no lo haga, porque vendrá algo mejor. No caiga en ese camino del pecador. Gloria a Dios, mis hermanos. Y entonces, habiendo dicho esto, estamos en el libro de los Salmos, capítulo 1. Versículo 3, mis hermanos. No, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia. La pregunta es para todos nosotros. Del Salmo 1, versículo 2. ¿Está en la ley de Jehová nuestra delicia, hermanos? ¿Sí saben lo que significa que esté o no esté nuestra delicia en la ley de Jehová? La ley obviamente es la palabra de Dios. Son los estatutos y los mandamientos de Dios. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios? El Señor Jesús lo hacía. Por eso es que luego dice, y Él meditaba de día y de noche. ¿Meditamos nosotros en la palabra de Dios de día y de noche? Porque si no lo hacemos, no nos preguntemos por qué no somos afortunados. No nos preguntemos por qué no vivimos bienaventurados. No nos preguntemos por qué no somos felices. Digo, pero yo acepté a Cristo, sirvo a Dios. Pero sin embargo, me pasa esto. Sin embargo, hago esto. Sin embargo, luego esto. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy quejando. Y lo digo por experiencia. Porque a veces uno se queja. Y uno no sabe por qué, a pesar de lo que ha alcanzado, a pesar de que tenemos la salvación, a pesar de que estamos en Cristo, ¿por qué me sigo quejando? Y entonces ahí es cuando yo voy a este salmo. Y ya me di cuenta, yo sigo estando entre los malos, sigo estando en su camino. Voy a dejar de hacerlo, pero ahora hay algo más importante. No me estoy deleitando en la palabra de Dios a un punto de que yo esté meditando de día y de noche en la palabra de Dios. A veces la cojo. O sea, por ejemplo, tengo una aplicación en el celular que me avisa cuando viene el versículo del día. Pero no es como que yo diga, el día de hoy amanece, me levanto, mi trabajo es a las 8. No me voy a levantar a las 7, no me voy a levantar a las 6. Si es posible, me levanto a las 5, 5:30. O me levanto en la madrugada a orar.
pero en ese momento leo palabra de Jehová. No porque salió, no porque el celular me avisó. Yo voy a leer esa palabra y medito en esa palabra. Y luego sí, ya me voy a mi trabajo, hago todo. Más tarde, si puedo, leo de nuevo mi palabra. Nosotros no sé qué tipo de trabajo tengamos todos los presentes, pero yo creo que la mayoría tenemos, si no es una, al menos media hora de almuerzo. Comamos y aprovechemos, ya nos alimentamos aquí, alimentémonos acá. Meditemos en la palabra. En la noche antes de dormir, y no antes de dormir exactamente, porque si no nos da sueño, a una buena hora antes de que uno vaya a dormir, leamos una vez más la palabra, meditemos en la palabra, y entonces a ellos sí voy a poder decir, en la ley de Jehová está mi delicia. Delicia, la palabra delicia, de forma como se escribió en este tiempo, viene de la palabra deseo. Debe ser mi deseo. Más o menos, como a veces, por ejemplo, cuando uno está en alguna parte trabaja cansado, mi deseo está en llegar a mi casa y acostarme, descansar. Mi deseo está en irme a bañar, refrescarme. Mi deseo está, estoy aburrido, estoy todo el día así. Quiero coger mi celular, quiero ver Facebook, quiero ver Instagram, lo que sea que a ustedes les guste hacer. Eso es un deseo, ese es un deleite. Así debe ser. Que yo diga, uy, no, ya quiero terminar rápido, quiero ir a leer mi Biblia. Quiero meditar en la palabra. Eso es deleite, eso es deseo. Si nosotros no estamos viviendo eso, no estamos siendo partícipes de esta parte que dice el Salmo. Y entonces, si yo dejo el camino de los malos, si yo no sigo el consejo de los pecadores, si yo no estoy en silla de burlador, si yo estoy respetando lo santo, si yo estoy deleitándome en la palabra de Dios, se cumple lo que dice el versículo número 3. Yo seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nunca voy a estar yo a la postura de Cristo Jesús, pero sí seré un buen pámpano. Seré un buen pámpano que tomado de la vid, yo daré fruto. Yo estaré ahí bien plantadito. ¿Y cuál será la corriente de agua que me va a nutrir? El agua es Cristo Jesús. Porque Él dijo, el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Porque el agua que da Cristo, el agua que nunca se termina y que sí quita la sed, es el agua de la palabra misma, hermano. Entonces, ahora sí, versículo 4. No así los malos, dice. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando nosotros cumplamos todo esto, hermanos, ya podremos decir, nosotros no somos los del versículo 4. Nosotros no somos los malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son obviamente los pecadores que aún no aceptan a Cristo. Los malos son aquellos inicuos que siguen abrazando su pecado. Y óiganme que le dije inicuo y no pecador. ¿Por qué? Porque hablo de pecadores como uno que se justificó en la sangre de Cristo. Pero cuando yo hablo de un inicuo, estoy hablando posiblemente de alguien que aceptó a Cristo, pero que sigue abrazando su pecado. Y eso es por lo cual está escrito este salmo, para que reconozcamos, primero, que esto se escribió para Cristo. Segundo, que esto puede ser para nosotros, por su gracia. Pero lo más importante, mis hermanos, que no podemos caer, después de haber sido salvos, no podemos volver a caer en la senda del pecado, en la senda del pecador. Versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si nosotros no seguimos todo lo que dice el Salmo, no dejamos el camino del pecador, no dejamos de seguir consejos o recomendaciones de un mundano, por más famoso que sea, pero es un mundano, no es alguien de Cristo. Y si nosotros seguimos en ese vaivén, en esos chistes de doble sentido, burlándonos de Dios, si nosotros no tomamos nuestro lugar, poco a poco podemos volver ¿a dónde? A la senda de los malos. Y eso es lo que Dios nos dice el día de hoy. Cuídate, no caigas en ese camino. Porque dice la palabra, la puerta es grande, es amplia. Y uno va hacia la puerta angosta, la pequeñita, ¿no? Pero en el camino, de pronto viene alguien, ve, mira el Instagram, ve, mira esto, ve, sigue este.
no que hagas esto, mira, paga para que te salga más rápido la matrícula, mira, paga para que no te multe el vigilante, mira, este te va a conseguir trabajo, pero tienes que cuimarlo, y uno de pronto que está así en la camina de la puerta flaquita, angosta, de pronto se va desviando, y se va desviando. Y de pronto estamos a la orilla de la puerta anchota. ¿A dónde va esa puerta? Al infierno, a la perdición. Cuidémonos, hermanos. Les voy a pedir, mis hermanos, que leamos otro versículo, solamente para que entendamos más esto. Vamos a ver en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, y son 2 versículos nomás. Versículos 11 y 12. Cuando todos tengan, porque así me interesa que lo lean. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Cuando todos tengan, por favor. Amén. 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 Título, capítulo 2. Título es pequeñito. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Leámonos todos. Dice la palabra de Dios. A ver. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Amén. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Todos sabemos que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Por Cristo Jesús, porque Dios ha puesto en nosotros su gracia. Esa gracia es la que nos salva, en Cristo Jesús. Versículo 13 dice, versículo 12, enseñándonos. Entonces, ¿qué va a hacer la gracia? La gracia nos va a enseñar. La gracia, mis hermanos, muchas veces decimos, la gracia me salva. Por gracia somos salvos. Pero asimismo muchas veces tergiversamos un poco y creemos que la gracia solo nos salva y que también me autoriza para yo pecar todos los días, cuando yo quiera. Porque vemos a la gracia como una licencia para yo pecar y luego pedir perdón. Y la verdad es que es verdad, porque estamos en el mundo, estamos en esa lucha con nuestra carne y caemos, pecamos y tenemos un abogado. ¿Cuál es ese abogado? Cristo Jesús. Y nos podemos levantar. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aplausos para Cristo Jesús. Porque Cristo tenemos abogado. Sí, pecamos y pedimos perdón, es verdad. Pero la gracia no solamente nos salva, no solamente es, como a veces es mal utilizada, como una licencia para pecar. No es que yo mañana va a pasar esto, yo planifico que mañana voy a aceptar esto, ¿sí? Mañana ya hace tiempo. Más o menos como el carnaval en la fiesta católica. ¿Saben de qué se trata el carnaval, no? Son 3 días en lo que en el catolicismo, llevando las fiestas que habían antes en el pueblo judío, llevándolo al mundo recién conquistado, lo transformaron, ¿para qué? Para como hay 40 días, como 40 días estuvo el Señor Jesús en el desierto preparándose, asimismo ellos tienen lo que es la cuaresma. 40 días que siguen un montón, así se trata de no hacer esto, pero como son 40 días que van a estar eximidos, entonces dice el catolicismo, entonces primero que tengan 3 días para que hagan lo que quieran hacer. En esos 3 días ellos tienen licencia para hacer una cosa, el otro, pecar. Eso es el carnaval. Claro que nosotros, como no somos muy bien conocidos, nosotros creemos que el carnaval es solamente para mojarnos y de pronto seguimos el leite de nuestra carne y caemos y pecamos. No, el carnaval fue hecho para eso, fue para pecar. Realmente fue para pecar, hacer lo que uno quiera. Era como un recreo. Entonces, en el mundo cristiano pasa, pero no solamente pasa en carnaval, pasa cualquier día. A veces pasa todos los días. Planificamos, mañana es que, ¿verdad? Mañana yo aprovecho. Mañana es la noche amarilla, mañana es el clásico. Ese día yo me desato. Y como sea el otro día, yo pido perdón
y abusamos de la gracia. Pero aquí en este capítulo hemos leído que la gracia no solamente nos salva, sino que la gracia nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir? La gracia no solamente nos salva, la gracia nos da el poder, la gracia nos enseña lo que antes el pueblo judío no logró. No logró el pueblo judío seguir al pie de la letra de la palabra de Dios. Por más que seguían mandamientos, por más que se inventaron más mandamientos para no dejar de cumplir la palabra, no lo lograron. Pero Dios a nosotros nos da la gracia. Una vez que la gracia está en nosotros, nosotros sí tenemos el poder, mis hermanos, para dejar de pecar. Caemos, pero yo le pido perdón a Dios, pero aparte le digo que me dé su poder, porque Él vive en mí. Y con el tiempo voy a pecar menos. Y un día ya no voy a deleitarme en el pecado. Yo ya dejaré de pecar. Y entonces cumpliré lo que dice el Salmo, que no estaré en una silla de burlador, no voy a estar en el camino del pecado, no voy a estar en consejo del malo, sino que mi deleite será en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Si no ha quedado claro, mis hermanos, leamos el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Libro de Ezequiel, porque me interesa que sepamos esta realidad. Capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 36, versículo 27. Capítulo 36. Versículo 27. 36, 27. Está por si dudan, pero ¿será que la gracia puede cambiarme? ¿Será que la gracia me va a dar esa facultad para yo transformarme y dejar de pecar? Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 26, ¿ya? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, hermanos, si nosotros le hacemos caso a Dios, confiamos y tenemos fe, y tomamos de esa gracia, Él que nos ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros, Él nos va a transformar. Dejaremos el pecado. Y como dice aquí, Él hará que nosotros estemos en sus estatutos, en sus preceptos. Ya no va a ser, oye, honra a padre y madre, porque está mal lo que tú estás haciendo. En mi interior, Dios pondrá que yo debo honrar a ese padre y a esa madre que Dios permitió que yo tuviera. Por más malo que sea, yo debo honrarla, pero por amor. ¿Amor a quién? ¿A mi papá y a mi mamá? No, amor a Dios, porque en ese momento yo tendré un corazón nuevo. Tenemos un corazón nuevo. Vivamos en ese corazón nuevo. Entendamos que Dios nos dio con tanto amor ese corazón nuevo. Un corazón que ya no es de piedra, es un corazón de carne, un corazón de amor. Aceptémoslo, vivámoslo. No le hagamos caso al influencer o al de afuera que nos va a decir que si tú perdonas es debilidad. No hagamos caso a eso. No hagamos caso a que si nosotros decimos, es que si tú vas a la guardia o si tú le das la razón al otro, tú estás siendo abusado. No hagamos caso a eso. Hagamos caso al corazón de carne que Dios nos ha dado ahora. Porque cuando hay una parte que dice, no, pero piensa en Él, mira, pobrecito, analiza, porque eso es Dios hablando. Eso es Dios que está trabajando en nosotros para que tengamos misericordia. Hagamos caso, porque aquí dice que Él nos ha dado ese nuevo corazón. Y con su gracia, la gracia va a enseñarnos a dejar de ser impíos y nos va a hacer que nosotros cumplamos la ley, las obras y los estatutos de Dios, que otros no pudieron hacerlo por obligación. Nosotros lo haremos por amor. Así que mis hermanos, cuando leamos el Salmo 1, sabemos que ¿de quién está hablando Dios? De Cristo Jesús. Pero por su gracia,
ahora nosotros somos partícipes también de ese sangre. Y nosotros sí podemos ahora, después de que hemos sido lavados, sí podemos estar fuera del consejo de malos. ¿Quieres un consejo? ¿Dónde voy a buscar? En la Biblia. Voy a orar, voy a buscar oración. Si aún así algo no me ha quedado claro, busca a tus pastores, busca a tus ancianos, busca a otros que al igual que tú ya estuvieron en ese camino, pero que lo lograron, que consiguieron el camino de victoria en Cristo Jesús. No busques al mundo, no busques un experto. Hay una película que se llama El viaje del peregrino, El camino del peregrino. Y en esta película es un libro escrito por Jan, no recuerdo el nombre del autor. Pero en ese libro hay un personaje que me causa bastante impresión. No es que me gusta, pero me llama mucho la atención y se llama el sabio mundano. Porque es como un experto, es como un mago, él lo sabe todo. No es Satanás, es el sabio mundano. Es aquel que está en el mundo y lo sabe todo. Es aquel que si tú ves en el mundo, tú lo admiras. Es aquel que quieres un consejo, tú lo vas a buscar a él. Pero es usado por Satanás, ¿para qué? Para hacernos caer a nosotros. No busquemos el consejo en un sabio mundano, busquemos en Cristo. Amén. Porque entonces cumpliremos lo que dice aquí, nos vamos a estar en la palabra de Dios, vamos a ser gozosos y llenos de esa fortuna, vamos a vivirnos afortunados. Seamos libres, liberémonos, busquemos esa felicidad tan añorada que buscábamos en el mundo, ahora podemos conseguirla. Pero renunciemos al mundo, renunciemos al camino de los pecadores, renunciemos la burla, el doble sentido. No nos riamos de lo que sepamos que no está bien. Y gocémonos en la palabra, deleitando, porque nosotros ahora estamos tomados del árbol plantado, que es Cristo Jesús. Así que mis hermanos, sí podemos ser bienaventurados y sí podemos ser felices en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, así que vamos orando, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Padre, porque creo que nos has hablado a todos aquí. Gracias, Padre, porque te ha placido tomar este tema, mi Dios. Te ha placido decirle a tu pueblo que puede ser feliz. Ya nos has dicho que podíamos ser salvos y lo hemos tomado. Hemos sido salvos, Padre. Pero el día de hoy no solo quieres salvarnos, quieres que vivamos felices, vivamos bienaventurados. Y a ti te ha placido decirnos cómo. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que seas tú haciendo que la palabra que hemos escuchado por medio de tu siervo, Padre Celestial, no quede ahí, sino que en realidad eche raíces, cambie y transforme, Padre, porque eres tú el que restauras y el que tú das el poder para hacer la obra en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.